diplomada en recursos humanos, experiencia en la docencia universitaria y en el mantenimiento de buenas relaciones entre los actores sociales involucrados en la ejecución de los proyectos. Surin, bienvenida, muy buenas noches. Gracias por tu participación. Gracias, Fiori, gracias por el pase. Voy a empezar a compartir. ¿Me avisan, por favor, si es que puedo empezar a hacerlo? Sí, dale. Comparte, por favor. Bien. Gracias a todos por conectarse aquí a este tercer encuentro. Y bueno, empezamos a hablar de este tema. Pero antes, vamos a ver el siguiente video. ¿Se pueden controlar las emociones? ¿Es esto posible? Ya tenemos esta mecánica, ya lo hemos empezado con Giancarlo y cualquier comentario lo pueden hacer a través del chat o de las preguntas y respuestas. En algún momento también puedo ir respondiendo o en todo caso al culminar. Vamos viendo cómo se da esta dinámica. Bien, ¿se podrán controlar? Bienvenidos y bienvenidas. En los próximos minutos vamos a conversar sobre este tema que cada vez adquiere mayor relevancia para las empresas, pero también para los futuros colaboradores de las organizaciones. Competencias socioemocionales para la empleabilidad. Pero como parte del programa quisiera compartirles a nivel macro en qué va a consistir esta mecánica, este tema. Y primero vamos a resolver este interrogante. ¿Cuáles son esas competencias que urgen? ¿Urgen realmente que se desarrollen competencias socioemocionales? Además, vamos a ver cuáles son esas emociones, qué funciones cumplen también estas emociones, las emociones en nuestras vidas. Por otro lado, también, ¿cuáles son aquellas habilidades interpersonales que se requieren desarrollar? Y por último, vamos a ver también sobre cuáles son aquellos desafíos que el profesional de hoy, el profesional de los próximos años, van a tener que enfrentar en esta nueva normalidad. Pero ¿cuál es el objetivo de esta reunión? El objetivo de mi intervención es el que puedan ustedes sentirse motivados para desarrollar competencias socioemocionales, para reforzar de esta manera la empleabilidad. Eso es lo que esperamos lograr en estos minutos. Ahora, pero antes, y ya que estamos hablando de una nueva normalidad, y espero también su participación, si es que algunos de ustedes cuentan con esta habilidad y estas son ya competencias digitales. Si es que trabajan con este tipo de herramientas, esta es una herramienta muy simple para poder resolver preguntas, hacer como encuestas. Lo único que tendrían que hacer es con el teléfono, pues tendrían que escanear este código QR o en todo caso yo pudiera compartirles el link, a ver si me dan unos minutos. Pueden escanear el código QR o pudieran también el linkear este vínculo. Déjenme un momento para poder compartirlo y me confirman también estudios si es que se puede acceder, ¿sí?
Voy a dejar de compartir en este momento. Un minuto y les voy a compartir este vínculo. Confirman, por favor, tanto en estudios como los participantes que están ahora con nosotros, si es que pueden acceder a este vínculo, y luego yo compartiré la pantalla para poder ver todas las respuestas que ustedes están compartiendo. Me confirman, por favor, tanto en estudios, me dice que sí, por ahí me dicen por el chat que sí. Me dicen en estudios también, por favor, si se ha podido compartir. Todo bien, me dicen que sí se puede acceder. Bueno, entonces empezaré a compartir las respuestas de ustedes. Y los que no pudieran acceder, porque eso también hay que asumirlo, los que no pudieran acceder, pues vamos a empezar a compartirlo por el chat. ¿Sí? Vamos a darle un segundillo para poder compartir esta página. Ya están colocando ahí, vamos a verlo en grande. Bien, por ejemplo, muchos de ustedes están colocando, ¿qué competencias tiene el profesional ideal? Para ustedes dicen que debería de saber manejar trabajo en equipo, deberían de ser líderes, deberían de desarrollar la empatía también por ahí, una con acento, una sin acento, que puedan tener esa capacidad de adaptarse, proactivos, que puedan aprender a manejar sus emociones, a tener iniciativa y liderazgo también, nuevamente, que tengan conocimiento. Sigan. Vemos aquí son 195. Si le restamos los que son del Instituto de Seguridad Minera, pues tendremos 190 aproximadamente. Es un muy buen número. Seguramente no va a alcanzar, va a faltar tiempo. Pero vamos a quedarnos con esta captura. Para los que no conocen bien esta herramienta, la palabra que es mucho más grande, pues refiere a que muchas personas están coincidiendo con esa respuesta. Ante la pregunta, ¿qué competencias tiene el profesional ideal para ustedes? Liderazgo va ganando, habilidades blandas en general, comunicación también ahí lo están mencionando. Y bueno, Darío me han puesto ahí, creo que ese es el nombre. Darío, no eres una competencia. O no sé si están compitiendo por ti, pero a ver, tenemos manejo de emociones, comunicación efectiva, muy bien. Liderazgo con S, pero bueno, se entiende. Y lo dejamos ahí. Vamos a dejar de compartir entonces. Y definitivamente son las competencias que ustedes consideran que son ideales. ¿Ok? Vamos ahora a continuar. En breves minutos hemos logrado una encuesta lo más acercarse a la realidad, ¿sí? Las respuestas son los más acertados a la realidad. Según ustedes, que son una muestra considerable. Por ahí mencionaron que estaban haciendo una tesis, ya sabemos algunos las metodologías para poder recabar información, esta es una de ellas. Entonces, pero, no sé si ustedes sabían, pero en el año pasado, en el 2020, se realizó una cumbre para el reinicio laboral. Y en esa cumbre, el reconocido fundador, reconocido director, Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, y se basó en un informe, en el informe sobre los empleos para el futuro. Nos decía Klaus que el 50% en estos próximos 5 años, estamos hablando de los top, las 10 habilidades en los próximos 5 años. Él decía que el 50% de todos los trabajadores van a tener que necesitar capacitarse. Sí. Uno pensaba, bueno, me capacito, ya tengo diplomados, especializaciones, estudio una maestría, probablemente algún doctorado, y bueno, ya está. Ya hice mi inversión, ahora trabajar y ganar bien. Bueno, pues Clau nos dice que realmente, pues, no, vamos a tener que seguir capacitándonos. Y es que el aprendizaje es para toda la vida. Lifelong learning, para toda la vida. ¿Y por qué se debe esto?
pues por la presencia de la tecnología. Por el uso de la tecnología demanda en nosotros que desarrollemos nuevas habilidades, sobre todo habilidades de autogestión, habilidades como liderazgo, habilidades como el aprendizaje, habilidades como resolución de problemas, tolerancia al estrés. Aquí les voy a empezar a compartir, en verdad, lo que en el Foro Económico Mundial consideraron como estas 10 habilidades que todo profesional debería de desarrollar para ser empleable. El profesional para el futuro, para el 2025. Ven, sobre todo habilidades de autogestión. Es decir, que las empresas más competitivas se van a centrar en desarrollar las habilidades de sus trabajadores. Tomen nota. Ahora, por otro lado, la Organización para la Cooperación del Desarrollo, esta organización que está conformada por 38 estados, fue creado en los años 60, pero la OSD nos dice que las habilidades se han convertido en la moneda mundial de las economías del siglo XXI. Tanto así, no criptomoneda, no. Las habilidades o el metaverso, ¿no? Las habilidades se han convertido en la moneda mundial. Así de relevante. Y eso coincide con un informe que presentó el BID. En el 2019, el BID viene realizando diferentes estudios. Y uno de los resultados de estos estudios sobre cuáles son esas causas, consecuencias de las brechas de habilidades en el Perú, solamente situándonos en el Perú, determinaron que hay una diferencia entre habilidades que demandan los empleadores y aquellas con las que cuentan los trabajadores. Hay una diferencia increíble. A pesar de que en el Perú se han dado ciertas mejoras económicas en los últimos años, aún en el Perú se enfrenta importantes retos. Se enfrenta a importantes retos porque el nivel de desarrollo de habilidades de las personas es muy bajo. Hay deficiencias en el capital humano y esto hace que se perpetúen algunos problemas, desigualdades, problemas en la población, pobreza, y eso hace que el crecimiento económico del país no se dé de manera sostenible. Esto ha ocurrido cuando tuvimos que enfrentar este problema a nivel mundial, pero países como el nuestro, tal vez en nuestra región, algunos países que se suponía que teníamos un soporte económico fuerte, realmente esta pandemia nos demostró que no era tan sostenible o tan fuerte como pensábamos. Hablamos de Chile, hablamos de nuestro propio país. Y miren, como parte de esta brecha, hay cifras muy claras, cifras que en un momento pueden sonar alarmantes. El 47% de las empresas, según el BID, según este informe, nos dice que el 47% tiene vacantes que no están cubiertas, así como ven en la imagen, no cubiertas. Y el 76% de estas vacantes son difíciles de llenar por esta falta de habilidades de los candidatos. Es decir, que para un tercio de las empresas está la dificultad de encontrar esta fuerza calificada. Representa, evidentemente, un problema que no solamente, o en todo caso, afecta al nivel de las operaciones, a nivel de la innovación que puede alcanzar la organización, la empresa. Esta información, como ustedes pueden ver en el presente gráfico, esta información ha sido corroborada por el INEI, por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Todos los años, desde el 2001, realizan una encuesta, la encuesta permanente de empleo. Y bueno, esta encuesta todos los años se realizan de manera presencial. Desde el año pasado se hacía a nivel telefónico, por medios telefónicos, por la pandemia, pero ahora en este año se hizo de manera mixta. Ahora, como podemos ver ahí en el gráfico, al comparar los resultados desde agosto, como pueden ver, agosto, septiembre, octubre, que es el último de los resultados, encontramos que en comparación al año pasado, el nivel de educación, según el nivel de educación superior, disminuyó en un 6,2%.
entre la población con estudios universitarios de la PEA disminuyó en 6,2%. Imagínense. Hay escasez de habilidades socioemocionales. Los resultados que estamos compartiéndoles ahora pues lo ratifican. Se registra esa escasez, un 32%, particularmente al momento de contratar personal. Sobre todo para puestos como directivos y como gerentes. La presencia de personal que no es competente dentro de las empresas también, como les decía anteriormente, causa o genera otro tipo de consecuencias negativas. Esto quiere decir, por ejemplo, la pérdida de negocios, el retraso de la oferta en el diseño de productos, en el diseño de servicios también. Pero hay mejoras. Felizmente hay mejoras para este año. Si comparamos con el año anterior, pues ha habido mejoras. A diferencia del año anterior, se movilizó una serie de acciones en el país, se hicieron posible que se logre un incremento en el porcentaje de la población económicamente activa o la población que está ocupada, como podemos ver en este gráfico, ¿no? O sea, hay una luz al fondo del túnel. Pero para afrontar el problema de que parte del personal actual de la empresa no sea competente, las empresas han optado por algunas estrategias. La gran mayoría de las empresas pues optan por capacitar a los trabajadores actuales, ¿no? Según el perfil del puesto, según ese perfil, pues, qué competencias debe de superar o qué competencias de desarrollar, por ende, qué cursos debe llevar este personal. Entonces, estas empresas como estrategia, capacitar a los trabajadores actuales. Y aquí pues es un 76% según este informe del INEI. También se da un aumento de los esfuerzos de reclutamiento, porque a veces hay errores también en esta parte del proceso, cuando hablamos de selección de personal, pero específicamente en el reclutamiento, pues las empresas están considerando el aumentar los esfuerzos o replantear también las estrategias. Un 22% aquí. Y otro grupo en redefinir los puestos. A veces tenemos diseñados los puestos o los perfiles de puestos, pero que realmente no los actualizamos. Entonces, ahora con esta nueva normalidad urge realmente que se redefina. Pregunta para todos. ¿Queremos ser empleables? ¿Quieren ser empleables? Leo ahí sus comentarios en el chat. ¿Quieren ser empleables? Vamos a ver qué nos colocan. Por ahí nos están comentando también. ¿Cómo podemos lidiar con los trabajadores reacios al cambio? Vamos con calma, Coraima. ¿Cree usted que la era de la digitalización es causa? Sí, definitivamente eso es lo que estamos diciendo ahora. Claro, dice, por supuesto, nos dice Sonia que quiere ser empleable. Quiere ser un emprendedor, ¿por qué no? También es parte de este país, una gran fuerza son los emprendedores. Probablemente aquellos que se conviertan en proveedores de grandes unidades mineras. Es posible también. Quieren ser empleables. No dejen por favor, no adjunten CVs, no lo permite, por favor. Solamente es una pregunta. Ahora, ¿y si queremos ser empleables? ¿Cuentas con las habilidades adecuadas? ¿Te lo has preguntado alguna vez si cuentas con las habilidades adecuadas? ¿Qué podrías agregar a tu CV? Más allá de los logros académicos, de competencias profesionales, o, como decía su compañero, quieres ser un emprendedor, un nuevo negocio, pero ¿cuentas con esas habilidades? ¿Alguna vez te has hecho esa evaluación? Dice que sí, con optimismo. Quiero ser el valor agregado de mano calificada para mi grupo de trabajo. Muy bien, Fran, es un muy buen objetivo. Pero hay algunos que no han respondido, ¿no? Cuentas con las habilidades y probablemente cuando recién llegamos al trabajo, ¿quién nos hace esa evaluación?
pues los que hacen selección de personal, ¿no? Los psicólogos, esos psicólogos cuando no, ellos y sus pruebas, ¿no? Ahora, estamos diciendo hasta el momento que no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial, nos dice el Foro Económico, nos lo dice la OCDE, nos dice el INEI, la fuerza realmente o la relevancia que tiene el desarrollo de estas habilidades socioemocionales. Pero finalmente, ¿qué son? Son estos conocimientos, un conjunto de conocimientos, habilidades que nos van a permitir a las personas poder comunicarnos, poder relacionarnos también de manera adecuada, de manera asertiva, de manera empática, resolver problemas, motivar, trabajar nuestras emociones. Y es que las emociones finalmente son estos estados afectivos que vamos a experimentar. No son duraderos, son temporales. Eso tiene su gran ventaja también. Pero son reacciones subjetivas de acuerdo al contexto, al ambiente, y van a generar diferentes reacciones físicas o psicofisiológicas, endocrinas incluso. Por ejemplo, si nos encontramos o vamos a, algunos de ustedes probablemente hayan tenido esa experiencia ya de ir a alguna entrevista de trabajo y nuestras competencias socioemocionales nos van a permitir probablemente que empecemos con la sudorización en las manos, empecemos a sentir ansiedad o probablemente si tenemos cierto nivel de control, de autocontrol, probablemente no lo mostremos, estemos serenos, estemos controlados, nos vamos a mostrar seguros y nos va a permitir resolver o responder frente a las preguntas en este proceso de selección de personal. Eso nos permite estas competencias socioemocionales y nuestro control. Vamos a ver este fragmento. ¿Las emociones serán las mismas a cualquier edad? I get really mad when my brother hits me a lot. I don't like it when you say you don't want to play with me. When I'm mad, my brain can get a headache and it can start hurting. Your blood keeps pumping because you're like really mad. And you start to get sweaty because you're getting really, really mad. And then when you start getting really mad, you turn red. When your body can't really control yourself, mad just takes over your body. I just get out of control. It's kind of like if you had a jar and then the jar would be your brain and then you put glitter in the jar and that would be how you would feel. If you shook up the jar and the glitter went everywhere, that would be how your mind looks. And it's like spinning around and then you don't have any time to think. And you sometimes punch stuff and people when you don't really mean it. When I get angry, I feel it in my heart. I really don't like when I get angry. Las emociones finalmente son las mismas a cualquier edad, pero la diferencia radica realmente en cómo las gestionamos. He estado en varias capacitaciones con personas adultas y hago este ejercicio, el ejercicio de qué es lo que podemos pensar respecto a una situación. Les planteo alguna situación en vídeo o escrita. Y cuando le preguntamos a las personas generalmente qué piensan, es mucho más fácil, la respuesta es mucho más fluida. Pienso esto, yo creo que, porque lo primero que hacemos es abocar a la experiencia que tenemos, el conocimiento previo que tenemos y simplemente lo transmito. Caso contrario, sucede cuando les pregunto sobre ¿y qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que sentimos sobre esta situación? Allí la respuesta, créanme, que es un poco más silente, menos fluida, más retraída. E insistimos en abocar a lo que pensamos. Nos cuesta trabajo, así como hemos podido ver en el vídeo con estos niños, que es mucho más fácil para ellos tal vez decir,
si estoy sintiendo frío, si estoy sintiendo calor, qué es lo que está sintiendo mi rostro, siento que se pone un poco más rojo, siento que se me entrecorta la respiración. A los adultos nos cuesta cada vez más trabajo el tener ese contacto y de poder expresar aquello que estoy sintiendo. Pero las emociones son las mismas. Nos dice Ruiz, tengo el autoaprendizaje, autodisciplina. Qué bueno, Luis, me gustaría ir comprobarlo y que tal vez puedas enseñar a los demás cómo lo haces. ¿Qué tanto nos conocemos? Aquí algunas preguntas. ¿Mantengo la calma durante situaciones de emergencia? ¿Qué situaciones de emergencia se pueden dar? No sé si ustedes han visto en estos comerciales sobre Heineken, la cerveza, en que su proceso de selección de personal no es el típico de entrevistas, evaluaciones, sino que les ponen situaciones reales en donde buscan identificar cómo reaccionan las personas, cómo reaccionan frente a una emergencia. Realmente quieren verificar, sí, porque si yo te pregunto, ¿reaccionas bien? ¿Reaccionas con calma? Podrías decir lo que sí, pero ¿cuál es la verdad? Entonces, ellos plantean situaciones para poder realmente convencerse de que eso suceda. ¿Mantengo la calma durante situaciones de emergencia? ¿Me cuesta demostrar a la gente que soy furioso con ellos? ¿Reflexiono sobre las causas de mis emociones? ¿Expreso verbalmente mi afecto? Tenemos algunos de nuestros clientes y muchas de las personas nos decían que sí pueden identificar lo que sienten, pero cuando les preguntábamos sobre ¿lo expresas con facilidad? Muchas de las personas respondían que no. Me atrevo a decir que el 70% respondía que no, o que a veces lo hacía. Me es fácil disculparme. Abrazo a mis amigos más cercanos, tomando en cuenta el distanciamiento, claro, ¿no? Y los protocolos, pero tiene que ver con esto. La expresión, qué tanto lo digo, qué tanto lo que siento lo transmito en palabras o en gestos también. Pero las emociones tienen finalmente una función. Según Riff en el 94 nos dice, es un poco, no es tan reciente, pero realmente su investigación es todavía relevante. Riff nos dice que las emociones tienen muchas funciones, o sea, están para algo. Realmente tienen una utilidad. Algunos dicen, bueno, tengo una sensación desagradable y no quiero sentirla, me siento molesta, no quiero sentirlo, me siento triste, no quiero sentirlo, pero todas las emociones tienen realmente una función, tienen un propósito, y descartarlo realmente no sería la mejor respuesta. Riff nos dice que tiene 3 funciones principales. Tiene una función de adaptación, es decir, que te va a preparar para que tú de manera eficaz te ejecutes, de manera eficaz te desenvuelvas, te adaptes. Por ejemplo, si tú sientes miedo, el miedo que tú estás percibiendo en ese momento, su función principal es de protegerte. Si estás caminando por un lugar peligroso y sientes miedo, evidentemente esa emoción que estás sintiendo te va a llevar a que tú tomes otras acciones, a que tú modifiques ese comportamiento, es decir, te protejas. Ahora, si sientes sorpresa, probablemente tu función sea de atención, de estar atento a lo que sucede en ese contexto. Entonces, tiene una función principalmente adaptativa. También nos dice Riff que tiene una función social, ¿no? Por ejemplo, la risa. Cuando estamos entre amigos y nos reímos, lo que busca es generar la integración de este grupo de personas. O sea, la expresión de nuestras emociones nos va a permitir que además también se puedan predecir comportamientos asociados a esa interacción social. Y finalmente, otra de sus principales funciones es la motivación, ¿no? La motivación, la emoción finalmente va a energizar la conducta, la va a energizar. Podemos decir que toda conducta motivada produce una reacción emocional. Más comentarios. Esto en la lucha constante.
Ahora, para que nuestros comportamientos sean adecuados, es fundamental aprender a gestionar las emociones, pero también aprender a gestionar nuestros pensamientos, porque estos siempre están asociados. Finalmente, es decir, que la gestión emocional es esa habilidad para reconocer, para manejar y para expresar nuestras emociones, pero de manera adecuada. Sentimos una emoción, pero realmente siempre está vinculada a un pensamiento. Y en la mayoría de los casos son los pensamientos los que generan un descontrol de nuestras emociones o un comportamiento inadecuado en un contexto determinado. Pensamientos como siempre, como nunca, que son extremos, es decir, siempre me pasa lo mismo. Ese pensamiento que surge te genera una emoción de desgano, de fortuna, y te va a generar un comportamiento determinado. Te vas a retraer, vas a querer aislarte. Entonces, lo que hay que controlar no solamente es a nivel emocional, sino también a nivel de pensamientos, de reemplazar esos pensamientos. Y si tienen ahí algunos pensamientos que pueden ser como ejemplos a un descontrol emocional o a una inadecuada gestión de nuestras emociones, pueden colocarlo también en el chat. ¿Sí? ¿Y cómo manejar esas emociones? Importante, tenemos ahí, como pueden ver en el gráfico, frente a una situación surge una reacción emocional asociada a un pensamiento y genera un comportamiento. ¿Cómo las manejamos? Detectemos esas situaciones, en qué situaciones me ocurre esto, en qué situaciones me siento ira, en qué situaciones siento tristeza, en qué situaciones también me siento feliz, para en un momento determinado poder volver a hacerlo. Me siento feliz viajando, bueno, hay que viajar un poco más, ¿no? Me siento feliz en familia, hay que tratar de buscar un poco más esa integración. Interpretar objetivamente esa situación que nos genera esa emoción particular. Reconocerlo, manejarlo, regular las emociones, si fuera como un termostato, graduarlo, y sobre todo expresar esas emociones de manera adecuada. Ahorita vamos a ver las competencias que van asociados de manera adecuada, expresarlo en el momento oportuno. Veamos. When I feel like I want to, get really angry and yell, I just sometimes, take deep breaths. First you find a place where you can be alone, then you find some way to relax and calm down. When I need to calm down, I take deep breaths. I breathe in through my nose. Sometimes I close my eyes or just take deep breaths. Reiteramos entonces, las emociones son las mismas a cualquier edad. Los niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, son las mismas las emociones. La diferencia radica en cómo las gestionamos. Por ejemplo, si me siento triste, voy a sentir que me muevo con más lentitud, ¿no? Que las ideas no van a surgir con tal rapidez, las cosas nos llaman un poco la atención. Pero ¿qué pasa si estoy alegre? Si estoy alegre, todo fluye con más rapidez, quiero correr, quiero estar rodeado de personas. Mi desempeño también, a nivel productivo, mi desempeño también es mucho más óptimo. Entonces, es importante tener en cuenta que las emociones son pasajeras. Si las emociones son pasajeras, nosotros tenemos ese control de poder regular qué tanto nos duran. Entonces, si sentimos una molestia, si sentimos una tristeza, ¿qué información nos viene a dar? Y luego utilizar esa información para nuestro beneficio y luego dejar que pase.
Si tienen ahí preguntas adicionales, las pueden escribir en el chat, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son aquellas habilidades interpersonales que necesitamos desarrollar? Ya hemos visto que hay una demanda de habilidades interpersonales o de competencias socioemocionales. Vemos que hay una brecha entre lo que el empleador busca y lo que el mercado brinda. Hay una brecha ahí. ¿Cuáles son esas habilidades interpersonales que necesitamos desarrollar? El MINTRA, hemos estado buscando información y el MINTRA nos dice que dentro de las competencias interpersonales podemos mencionar las de mayor relevancia. Dentro de las habilidades interpersonales vamos a presentar estas 4, que son la empatía, la asertividad, el manejo de conflictos y el trabajo en equipo, como algunos habían mencionado. Han mencionado 3 de 4, según esa encuesta que ustedes han respondido. Vamos a hablar un poco de la empatía. Vamos a presentarles acá un diálogo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esta imagen, 2 personas, y uno dice, no sé cómo realizar este trabajo. Una respuesta probable sea, deja de quejarte. ¿Acaso yo me quejo? ¿Será esa una respuesta empática? O probablemente pudiera decir lo siguiente, lo sé, fue también difícil para mí al inicio. O sea, ¿qué pasaría si alguno de ustedes, estamos en este encuentro universitario, alguno de ustedes se incorpora a una organización? Evidentemente, se dice que en los primeros 8 meses la persona puede responder recién después de 8 meses, puede dar su máximo de productividad. Tomando en cuenta que hay ciertos periodos de prueba de 3 meses, pero dice que las personas realmente a los 8 ya alcanzan su punto máximo. Entonces ya pueden exigirle más a los trabajadores. Ahora, imagínense, ustedes se están incorporando a esta nueva institución, nueva organización, y evidentemente todo es nuevo y probablemente con algunas dificultades. Y que uno de los compañeros te dé una respuesta como la primera que estamos viendo, no te quejes, no, es tu chamba, al menos tienes trabajo, te dicen algunos, ¿no? Pero otra respuesta mucho más empática sería como vemos ahí en la pantalla, el poder conectar con esa persona, qué es lo que está sintiendo y darle de alguna manera un soporte, porque finalmente la empatía como una competencia interpersonal o socioemocional es esa capacidad de poder percibir, entender las emociones de los demás, comprendiéndolos hasta el punto de cómo lo viste, punto de cómo lo ve otra persona. Es esa capacidad. Muchas personas tienen dificultad para poder ser empáticos con el otro, porque hay cierto, culturalmente, también con las presiones que devienen del entorno, pues estamos abocados a resolver nuestros propios problemas. Y dejamos de lado ese vínculo con el otro ser humano, con la otra persona, para poder sentir esa empatía y darle algún tipo de soporte. Pregunto, ¿qué ejemplos ustedes pueden encontrar según la experiencia que ustedes tienen sobre muestras de empatía o probablemente no muestras de empatía? Ahí los leo mientras vamos avanzando. Empatía, me dicen, mira, pasó esto, pasó lo otro, Surín, y los vamos leyendo. ¿Qué recomendaciones les podemos brindar para poder desarrollar cierto nivel de empatía? Pues le podemos mencionar lo siguiente: comprender otras perspectivas. ¿A qué nos referimos? Que es entender un hecho o una situación, pero desde otra mirada. De aceptar que cada quien experimenta las cosas desde su propio punto de vista, desde su propia existencia. Entonces, buscar esa comprensión. Otra de las recomendaciones es escuchar a la otra persona, pero sin emitir un juicio, una crítica de aquello que escuchamos. Algunos dicen, yo escucho para responder, pero ¿cuántos escuchamos para comprender? Pocos. Podemos no estar de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo con lo que está diciendo la otra persona, pero es importante el escuchar sin prejuzgar. Nos ayudará de esta manera a comprender esa situación. Y es que a veces es difícil
el poder controlar ese ego con el que nacemos, ¿no? Es difícil decir, quedarnos callados y escuchar para poder comprender esa situación. Y tercero, el reconocer las propias emociones en las emociones de la otra persona. Esto es ponernos en el lugar del otro. No solamente significa ponerte en el zapato del otro, sino se refiere al nivel de comprensión de la emoción, del pensamiento de la otra persona. Conectar con esas propias emociones. Comprendo que te sientes, cómo te sientes, también me sentí así cuando yo empecé. Es esa práctica. Vamos leyendo aquí algunas. A veces no hay empatía, nos dice Jesús, en el mismo hogar. Sí, eso sucede, eso suele suceder, Jesús también. Y lamentablemente a veces en los hogares no se quiere poner esos temas sobre la mesa, ¿no? A veces se evita el conflicto, que es otra de las competencias que vamos a ver más adelante. Nos dice Flor, dentro de la gestión de las emociones, ¿de qué forma se puede controlar nuestras emociones negativas en el trabajo si en este tienes mucha carga laboral? ¿Es mejor manifestar nuestras emociones o solo regularlas por nuestro...? Bueno, respecto a la primera, ¿de qué forma se pueden controlar si es que tienes mucha carga? Aquí juega con otro tipo de competencias que es la organización también de tu tiempo, ¿no? O la administración del tiempo. Y también va a tener con la asertividad, que es lo que vamos a ver también más adelante. Te voy a dar un ejemplo directo sobre eso. Y es básicamente organizar tu propio trabajo, también aprender a ser asertivo, eso lo vamos a ver ahora. Flor, paciencia, paciencia. Y nos dice Coraima, si la otra persona te dice lo que siente, pero con enojo o hasta un grito, ¿cómo podemos ser empáticos? Vamos a ver un ejemplo ahorita, ¿sí? Vamos a ver justo un ejemplo con la siguiente competencia. Esta competencia que es difícil también de lograr para muchas personas, la asertividad. Tenemos un diálogo, vamos a verlo. Una persona puede decir, quien no piensa como yo, se equivoca. O sea, yo tengo la razón y ya. Según la asertividad, esta es una forma de respuesta agresiva. No pienses, tienes que pensar como yo. Es una forma de respuesta agresiva. Una forma asertiva sería, por ejemplo, respeto tu convicción, pero también valoro los diversos puntos de vista. Respuesta asertiva. Y una respuesta pasiva sería pensar, mejor me callo, puedo meter la pata, no te quieres involucrar, ¿no? Mejor me alejo. Pero miren, la asertividad podemos definirlo de la siguiente manera. Es esa capacidad que tenemos de poder comunicar nuestras emociones, nuestras opiniones y necesidades, pero de forma clara, de forma amable, con respeto. Esto implica poder transmitirlo en el momento o decirlo en el momento oportuno, en el lugar correcto, con la persona correcta también. Porque ¿qué sucede? Que a veces tenemos un conflicto con la persona A, pero luego tenemos otra interacción con la persona B y explotamos con la persona B. No es la persona adecuada. Ser empático, para resumir, es transmitir lo que tú piensas, lo que tú sientes, pero de manera amable, de manera en el momento oportuno, con la persona oportuna. ¿Sí? Eso es lo que busca la asertividad. Y es lo que, por eso les decía, espera un momento y vamos a ver. Ahora, si responden de manera agresiva y tú vas a tratar de responder del mismo modo, como este ejemplo, pues evidentemente no van a llegar a tierra, ¿no? Probablemente naufrague como el Titanic. No va a llegar a buen puerto. Lo mejor es dejar que se calme la situación y tal vez buscar en otro momento a esa persona hasta que logre su control, su calma, ¿no? Porque emocionalmente hay un descontrol de esa persona. Entonces, tú también caer en ese descontrol definitivamente no se va a solucionar las cosas. También les damos ciertas recomendaciones también para desarrollar nuestra asertividad. Sí, tenemos aquí algunas.
Y tiene que ver también con lo que nos comentaron ahí, nos pusieron ahí en el chat. Uy, hay varias preguntas ahí. Vamos viendo. Para poder manejar nuestra asertividad, nos hablaba ahí una compañera sobre la sobrecarga de trabajo. Y es importante también ser asertivos aquí. Empezar diciendo no. Al principio, decir no puede hacer que te sientas ansioso, uy, ¿qué va a decir? ¿Qué va a pensar? Porque probablemente afecte tu imagen. O como siempre, cuando uno ingresa a un trabajo, dice, en tu resumen, dices, trabajo bajo presión, ¿no? Uy, te estoy presionando, eso me pusiste en tu currículum, ¿no? ¿Y por qué ahora me dices que no? Puede que te desarrolle cierta ansiedad, pensar que, uy, ya no me van a renovar contrato. Eso, entre comillas, ¿eh? Con el tiempo vas a llegar a sentirte más liberado. Porque ¿qué pasa si tú dices sí, aceptas, oye, hay que hacer esto, ok, sí, lo acepto, hay que hacer lo otro, está bien. Y tienes, si visualmente lo imaginamos, es como si tuvieran bolsas de arena encima, ¿no? Al final no vas a poder cargarlas. Entonces, decir que no es importante para la asertividad. Es probable que algunas personas se sientan decepcionadas ante esta nueva situación, pero recuerda que expresar tus emociones, tus necesidades, de una manera considerada, no es en absoluto irresponsable, es todo lo contrario. Estoy siendo responsable porque te estoy diciendo que no voy a poder hacerlo. O sea, ¿qué pasa si digo sí y al final, la típica, ¿no? No quiero quedar mal contigo. Sí, definitivamente es muy cierto eso. Entonces, aprender a decir que no es importante para ello, para la asertividad. Otra de las recomendaciones es utilizar el yo. Y aquí tiene que ver con el empoderamiento del lenguaje. Usualmente nosotros hablamos en plural o hablamos en tercera persona. Decimos, por ejemplo, todos estamos cansados y ocupados. Pero lo que realmente quieres decir es, estoy agotado, veo que quieres que haga todas esas cosas, pero no voy a poder hacerlos. Es importante empoderar tu propio lenguaje, no decir ellos, todos, no, sino yo. ¿Cómo me siento yo en este momento? Sobrecargado, sobrecargada. Y para después que termine de hacer esto, vamos a atender las siguientes necesidades. Y la tercera recomendación para poder desarrollar nuestra asertividad es elegir nuestras propias batallas. ¿Qué quiere decir? La asertividad finalmente es situacional, es contextual. Aprender a expresar nuestras emociones y, lo más importante, a respetar la validez de las opiniones, de nuestros deseos, te va a convertir en una persona mucho más confiable, mucho más confiada también, mucho más segura o seguro. Y esto realmente te va a ayudar a establecer compromisos mucho más reales. Te va a dar también cierta independencia en tu propio trabajo, ¿no? Y finalmente te va a ayudar a controlar tu vida, a tener el control de tu vida y no que los demás controlen tu vida. Los leo, a ver. ¿Por qué cuando dice que olvida, nos dice Uber? ¿Por qué cuando se dice olvida tus problemas en el trabajo, céntrate en tu trabajo, pero ese pensamiento de los problemas no se puede sacar de la cabeza? ¿Cómo uno puede realizar un trabajo sin pensar en uno de sus problemas? A ver, bueno, esa es una estrategia que se utiliza, no sé si estrategia, no le diría estrategia, pero se suele decir eso en los trabajos. Y generalmente cuando hablamos de seguridad y salud, por ejemplo, yo lo he escuchado mucho. Los problemas se quedan en la puerta de la empresa, ¿no? Y allí los dejas, tus problemas personales. Y viceversa. Cuando llegas al trabajo también trata de dejar los problemas del trabajo fuera de tu hogar. Estoy de acuerdo contigo, Uber. Es difícil el poder olvidarlos. Yo creo que no podemos olvidarlos. Pero lo que estamos hablando aquí, en este tema, es gestionarlos. La idea es que podamos seguir con nuestra vida en el contexto en el que estemos, en el contexto actual en el que estemos. No olvidamos lo otro,
pero sí podemos bajarle un poco la revolución, ¿no? El controlar eso, en este momento no, respirar, hay otro tipo de técnicas para ello también, pero sí, es gestionar. La clave es la gestión de las emociones, no olvidar esas ideas. Nos dice Jesús, ¿qué entiende por el dilema del erizo de las personas? Jesús, cuéntamelo todo, por favor. ¿Qué es el dilema del erizo de personas? Me has dejado intrigada. Detállalo, por favor, ahí, a ver si lo conversamos ahí todos, antes que lo empiece a googlear Jesús. Seguimos, tenemos aquí en el chat. Ah, no, es Rosanita. Ya. Bien, asertividad. Ahora, cuando hablamos de conflictos, tenemos aquí, por ejemplo, estos diálogos. Tú estás todo el tiempo molesta conmigo, le dice un compañero a otra. Eres un flojo, por eso estoy con demasiado trabajo. ¿Qué tipo de conversaciones son esas? Ya que hemos hablado de asertividad, están siendo agresivas también ambos diálogos. Se requiere ahí un manejo de conflictos y tenemos ahí, podemos resumir una definición muy, muy precisa, que es esa capacidad de gestionar un acuerdo entre varias partes o entre dos partes con el propósito de minimizar el impacto negativo. Es decir, cuando manejamos conflictos no se refiere a anular el conflicto, a que no existe el conflicto. No, el conflicto existe, pero el desarrollar esta competencia de manejo de conflictos es minimizar el impacto, aliviar la tensión de ambas partes o de los involucrados y alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Aquí hablamos de ciertas estrategias como ganar-ganar, cuando existe un conflicto y eso se da con las negociaciones, con arbitrajes, con conciliaciones también, ¿no? Ambas partes o dos partes que están contrapuestas, el desarrollar este manejo esta competencia, el manejo de conflictos, pues es el poder minimizar ese impacto, aliviar. Eso es lo que se busca con esta competencia. Recomendaciones para manejar los conflictos. Primero, que es importante mantener la calma. Es decir, identificar qué estamos sintiendo, respirar, meditar, aplicar alguna técnica te puede ayudar. Hay esta técnica que con la pandemia se ha hecho mucho más conocida, que es el mindfulness, ¿no? O estar en la atención plena. La atención plena también es una técnica muy, muy propia para todos, en verdad. Otra de las recomendaciones para manejar es identificar el conflicto. ¿Me creerían si les digo que la mayoría de conflictos inician porque no lo tenemos bien definido? Es decir, para Surín el conflicto puede ser una cosa y para Jesús puede ser el conflicto otra cosa totalmente opuesta. ¿Y eso por qué sucede? Porque no hay una comunicación adecuada ahí. Entonces, importante definir el conflicto. ¿Cuál es el conflicto realmente? Puede ser que las tareas no estén definidas adecuadamente en un trabajo. Es probable. Y tercero, el poder identificar las necesidades del otro. ¿Cuántos tenemos esa proactividad o ese interés por conocer cuáles son las necesidades del otro? Generalmente estamos preocupados por las propias, ¿no? Por las nuestras. Pero ¿qué hay de las otras necesidades? Jamás vamos a llegar a resolver un conflicto solamente por buscar que nuestras necesidades se interpongan a las otras. Es importante ser empáticos, tratar de entender cómo se siente la otra persona, cómo ve el problema tu compañero o tu compañera, si esto te va a ayudar a entender también la situación y poder encontrar una solución, que es lo que se busca, ¿no? Encontrar una solución. Y finalmente hablamos del trabajo en equipo. Sabemos que es diferente un grupo a un equipo, ¿cierto? Un grupo, un conjunto de personas, pero cuando hablamos de equipo es porque hay un objetivo. Entonces, trabajar en equipo es trabajar en base a la colaboración. Colaboración entre diversas personas, apuntando hacia un objetivo común a través de la organización, unión, confianza. Si no existe confianza, el trabajo en equipo va a ser cero. La confianza es básico para el trabajo en equipo. Y si yo necesito que alguien confíe en mí, yo tengo que confiar en el otro.
No dejamos aquí de mencionar recomendaciones para ello. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Es importante conocer a tu equipo, cómo lo hacemos, hacia dónde queremos llegar, identificar quién está antes de la cadena productiva. Por ejemplo, ¿quién está antes? Yo, para verlo literal cómo ha sucedido en esta reunión. Antes que yo presente mi tema, estaba mi compañero Giancarlo. Si Giancarlo no presentaba, que estaba, me antecedía, no presentaba su trabajo, probablemente mi trabajo se iba a ver afectado. ¿Sí? Entonces, ¿quién está antes de mi cadena productiva? O, más aún, los que están viendo todo el tema técnico, si ellos no hacían los ajustes necesarios de la conectividad y todo, entonces mi trabajo también se iba afectado. ¿Quién está en tu equipo? ¿Quién está antes? ¿Quién te antecede en esta cadena productiva? Identificar cuál es el rol. ¿Cuál es mi rol dentro de la cadena productiva? Muchas veces ingresamos a una empresa, si no se nos da una inducción adecuada, probablemente no sé cuáles son mis objetivos, qué es lo que espera mi jefe inmediato de mi trabajo, cómo contribuye mi trabajo a los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Cuál es ese rol? Dentro de la cadena productiva, ¿cuál es mi rol? ¿Quién tiene que hacer bien su trabajo? ¿O cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuáles son mis metas? Y finalmente, reconocer a quién impacta tu trabajo. Si hay un antes, hay un después también dentro de esta cadena productiva. ¿A quiénes afecto con mi trabajo? Si yo no hago bien mi trabajo, eso ¿en quién impacta? ¿Cómo impacta en el resultado? ¿Quiénes necesitan que yo haga bien mi trabajo? Y cerrando con esto, ya tenemos identificado cuáles son esas habilidades socioemocionales o interpersonales, que al menos que son las más importantes para poder ser empleables. Pero en ese contexto también tenemos desafíos. ¿Qué desafíos nos toca enfrentar con esta nueva normalidad? Puntual, la adaptación al cambio, toma de decisiones y la transformación digital. Vamos a ver rápidamente. Para adaptarse al cambio es esa habilidad que tenemos para amoldarse con facilidad a ciertas situaciones o a situaciones nuevas, o a tareas nuevas, o al relacionarnos con otras personas. Reinventarnos, esa famosa palabra, o la palabra que se hizo famosa con la pandemia. Tomar decisiones. Es esta capacidad que tenemos para identificar, elegir esas opciones constructivas para uno mismo, o sea, dentro de las alternativas que tenemos, elegir la mejor. Asumir las consecuencias también. Podemos asumir incluso, yo le llamo las 3 R's. Si yo tengo cuatro alternativas y opto por una, yo tengo que asumir estas 3 R's. Es decir, tengo que asumir el riesgo de tomar esa alternativa, tengo que asumir la responsabilidad de lo que deviene y tengo que renunciar a los demás. Tengo que renunciar a la otra, ¿no? Ustedes tienen que renunciar a la otra. Porque ya elegí una opción. Entonces tengo que renunciar a todo lo demás. Importante tomarlo en cuenta cuando realizamos esta práctica de toma de decisiones. ¿Qué decisiones han sido difíciles de tomar para nosotros? Los leo también. Uy, hay varias preguntas ahí. Vamos a avanzar para no poder excedernos del tiempo, ¿sí? Y otro de los desafíos que ustedes y que nosotros también venimos enfrentando, ¿qué tecnologías hemos tenido que aprender a usar? ¿Cómo las hemos aprendido también? La transformación digital. Y que es esta capacidad de aplicar nuevas tecnologías, adaptándonos al cambio, el poder manejar el Internet, la tecnología digital, en este entorno, no solamente personal, sino sobre todo también laboral. Entonces, ¿qué tecnología hemos tenido que aprender? ¿Y cómo lo hemos hecho? Vamos a ver rápidamente aquí, y me gustaría que presten atención a este caso antes de irnos. Este caso, para que y puedan ustedes identificar qué tipo de competencias logran ver en este caso, ¿sí? Vamos a ver aquí.
Yo tuve suerte, 2 de mis compañeros no. Todo pasó muy rápido. Yo no creí que me podría pasar algo así. A mí no. Y solo por incumplir un procedimiento. Un PETS, como le llaman en la mina. Sabía que no podía manejar un vehículo sin autorización, pero mi jefe insistió y yo necesitaba el trabajo. Tengo 2 hijos en casa. Mi nombre es Mauricio Juárez y hace 9 meses trabajé en una empresa minera. Ingresé muy emocionado, ya que tenía 4 meses sin trabajar. Ese día no había ninguna camioneta autorizada y desocupada para salir de la unidad. Era urgente trasladar al gerente a la ciudad. Juntos decidimos tomar aquella que estaba en el taller y asumimos que ya había pasado mantenimiento preventivo. ¿Para qué vas a hacer un hiper-C continuo? No seas loco, me dijo uno de mis compañeros. ¿Checklist? No perdamos tiempo, me dijo mi jefe. ¿Tu súper acaso no te instruyó con los pets? No, no lo hice, pensé. Prendí la camioneta y arranqué. Solo era un día, un ida y vuelta. ¿Qué podía pasar? Todo iba muy bien, hasta que llegué a una zona de baches. Agua y barro, producto de las lluvias constantes de la zona. No había letreros de advertencia en la vía. Era un tramo largo y recto de 240 metros hacia Chonta. Cuando ya íbamos cerca del kilómetro 7 de la vía nacional Huachocolpa, perdí el control. La camioneta no respondía. Los frenos no funcionaban. Cerré mis ojos y sentí que caíamos. No supe más. El gerente y el operador de la balanza murieron. Desperté días después en un hospital y supe que caímos a un abismo de 120 metros aproximadamente. Yo nunca quise hacerles daño. Yo solo no quería perder mi trabajo. En este caso, ¿qué competencias estamos identificando? Y ustedes pueden ir escribiéndolo. Pensaba que podía tener la posibilidad de anotar, no lo sé. Si ustedes pueden anotar, igual lo van escribiendo. O en todo caso, también pueden escribirlo en el chat. Acabamos de ver este caso. Este caso es una recreación, pero es una recreación que está basado en un accidente real acá en el Perú. ¿Qué competencias podemos identificar que se han dado aquí, que no se han gestionado adecuadamente? Los leo, ¿eh? Los leo. Pueden escribirlo ahí. Y mientras vamos terminando de leer aquí los comentarios. Toma de decisiones, realizar un trabajo diferente a mi experiencia. Ok. Y toma de decisiones también. Sí, muy bien, Tito, muy bien, Ruiz. Saber decir no, ¿no? Que también está en la ley ahora, que, bueno, ya desde hace mucho tiempo, que está en la ley tu derecho a decir que no nos dice. Ok, decir que no, pero las competencias ahí están diciendo, toma de decisiones, muy bien. Solo porque piensa que los va a lastimar. Ok, bien, ahí lo leo Jesús. Bien, decir no. Y vamos a citar algunas frases. Decía ahí el personaje de la historia, sabía que no podía manejar un equipo sin autorización, pero mi jefe insistió. No está siendo asertivo. ¿Qué pasa cuando tu jefe te presiona a que realices una actividad que no está de acuerdo a los procedimientos o no está de acuerdo a los estándares? Y eso es importante que desde antes de ingresar al mundo laboral, pues lo tomen en cuenta. Y por eso es que es tan relevante el poder desarrollar ese tipo de competencias socioemocionales, como la asertividad, esa capacidad de poder decir, de comunicar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, de manera calmada, de manera cordial a la persona en un momento adecuado. Entonces, ahí faltó la asertividad, desarrollar ese nivel de asertividad. Y aquí en lo que estábamos de acuerdo, con los comentarios que ustedes han colocado, ¿para qué vas a hacer un hiper-C? Le dice. No seas loco. Checklist, no perdamos tiempo. ¿Tu supervisor no te instruyó con los pets? Y él no quiso decir que no, lo pensó nada más. Manejo de conflictos también. Hay un conflicto, una posición y otra, hay un conflicto allí. ¿Cómo tú resuelves eso? ¿Cómo das respuesta a ello? Ahí tomemos en cuenta las recomendaciones que les hemos compartido. Y cerrando con el famoso Daniel Goleman, que instauró este término de inteligencia emocional. Él nos dice, en un mundo tan cambiante, encontramos que la flexibilidad
y la posibilidad de adaptarse al cambio es más importante que la experiencia. Probablemente los que estemos aquí reunidos no tenemos mucha experiencia, pero si tienes desarrolladas ciertas competencias socioemocionales o tu capacidad de adaptarte al cambio, tu flexibilidad, pues es mucho más importante ahora. Muchas gracias, espero que os haya sido resultado útil, fructífero estos minutos conmigo. Muchas gracias. Gracias, estudios. Bien, Surín. No, muchas gracias, muchas gracias. Creo que todos hemos sido testigos de la pasión que te mueve para todo este tema y cómo es que es ahorita en estos momentos una parte muy fundamental en nosotros, este crecimiento personal para poder a partir de eso poder llegar a dar lo máximo de nosotros, poder desplegar nuestro